días, familia. Acompáñenme a leer el versículo de la predicación de esta mañana que se encuentra en Deuteronomio 13, versículo 4. En pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Déjenme orar y comenzar. Padre Dios, te damos tantas gracias por este día. Señor, hoy celebramos, como Pastor Luis oraba, celebramos el glorioso Evangelio de Cristo. Qué gran bendición venir, Dios, en un día especial, sí, donde damos gracias por las madres, donde te damos gracias por bendecirnos, Dios, con ellas, con su esfuerzo, su dedicación. Gracias. Pero Padre, como Pastor Luis oraba, el amor de ellas, el cuidado de ellas, la atención de ellas, el sacrificio de ellas, no es el fin, pero es un medio que nos apunta a aquel que perfectamente nos ama. Aquel que se entregó en una cruz por nosotros, aquel que nos cuida de día y de noche, aquel que no tiene que llamar para averiguar cómo estamos, pero sabe cómo estamos. Aquel que no tiene que salir corriendo en un carro para poder atender a sus hijos. Es aquel que siempre está con sus hijos, presente, cercano, poderoso. Gracias, Padre, por esta mañana. Pedimos que tú nos ayudes, que nos enfoquemos, que veamos en dirección hacia el único Dios bueno y soberano, y este eres tú. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, familia, y nuevamente hoy vas a escuchar varias veces durante el día, así que feliz día a todas las mamás. Qué bendición tener este día para celebrar junto a otros hermanos la gracia de Dios. Así que, querida mamá de Gracia sobre Gracia, feliz día. Y a las mamás que nos visitan también, qué bendición, feliz día en este día. Pensando en las madres, decía, qué gran bendición. Queremos agradecer, como Pastor Luis oraba, por todo su esfuerzo. Queremos dar gracias a Dios por su dedicación, su sacrificio, su amor, su cuidado. Ustedes en realidad son gran ejemplo para nosotros de cómo se vive pensando en otros. Ustedes nos dan ejemplo y testimonio de mujeres que se entregan sacrificialmente y muchas veces sin recibir aplausos, ni crédito, ni agradecimiento. Gracias de verdad a las madres por bendecirnos y ser usadas por Dios. Pero también quiero dar gracias a Dios por ustedes, mujeres, que han tomado en serio su rol de ser aquellas mamás espirituales para otras. Ustedes, aquellas mujeres que se han tomado en serio que mis hijos ya no están pequeños, ya crecieron, están fuera de casa o todavía con niños pequeños. Ustedes miran una comunidad de estas y dicen, ¿a quién yo puedo guiar como hermana mayor, como una madre espiritual para guiar a otras que luzcan como Cristo? Así que qué bendición aquellas madres espirituales que tenemos en este lugar, porque sabemos de otras mujeres que han sido ricamente bendecidas por cada una de ustedes. Y pensando en esto, como es el Día de las Madres, tengo una opción para ti. Se me ha informado el domingo pasado que hay ciertas hermanas de Gracia sobre Gracia que están esperando la segunda parte de una prédica que yo hice en Proverbios y que va dirigida hacia los hombres. Bueno, estas hermanas están esperando esta prédica. Entonces, con Pastor Luis estamos orando esta semana y pensamos, no sé si el Día de las Madres dirigirme hacia los hombres, pero vamos a hacer la pregunta, ¿cuántas de ustedes, mujeres, quieren? Ahí tengo dos prédicas listas. Tengo la prédica de los hombres y tengo la prédica que había pensado para hoy. ¿Cuál de las dos quisieran las mujeres? La de los hombres, yo sabía, por eso no voy a predicar sobre los hombres. Hoy quisiera realmente... esta va para el próximo domingo, créanme. Pero hoy yo quisiera abrir mi corazón. ¿En qué sentido? Yo quisiera compartir con ustedes este texto, este versículo que leyó Gio, que en realidad ha sido un texto que ha sido uno de los textos claves para mi vida en los últimos 3 años, donde yo he masticado ese texto y ha sido un deleite. Aunque un poco difícil haberlo estudiado esta semana, no me podía enfocar en el texto, pero es el resultado en realidad de 3 años de estar delante de este texto que Dios ha usado en mi vida. Así que yo quisiera abrir este texto con ustedes esta mañana, aunque obviamente van a haber ciertos
aplicaciones hacia las mamás, hacia las mujeres. No es un mensaje para las mamás, es un mensaje para las mujeres como para los hombres. Es un mensaje para el creyente en realidad. Porque en realidad lo que yo tengo en mente es, yo quisiera que viéramos lo que significa una vida en pos del Señor. Y una vez entendamos lo que significa esto, estar en pos del Señor, yo quisiera que viéramos entonces estas 6 acciones que testifican, que confirman y que te van a alinear para saber si yo estoy yendo en pos del Señor. Entonces, con eso en mente, un versículo, vamos a tomarnos unos cuantos minutos para tratar de ver esto que yo creo que va a animar tu corazón, como lo ha hecho estos últimos 3 años en mi vida, pero particularmente esta semana, mientras que lo estudiaba, Dios volvió a ganar mis afectos en el sentido de decir, yo quiero vivir en pos del Señor. Entonces, vamos a estudiar esto juntos en esta mañana. Lo primero que yo quisiera hacer es tratar de darte un contexto. Obviamente, estamos en Deuteronomio, uno de los libros más preciosos del Antiguo Testamento, uno de los libros que más Dios ha usado en mi propia vida para recordarme y ayudarme a verme delante de este Señor soberano. Deuteronomio nuevamente es el 5º libro del Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Pentateuco. Moisés escribe este libro, pero lo que hace interesante el libro de Deuteronomio es que es especialmente dirigida a una nación que fue apartada, escogida, no por ser muy buena ni muy grande, pero por la gracia de Dios que dijo, ¿sabes qué? Voy a ser una nación y voy a escoger a Israel. Moisés está escribiendo a esta nación escogida por gracia y como sabemos, una nación redimida por gracia de Egipto. Es esta nación escogida, redimida y es esta nación que andan como peregrinos caminando hacia esto que Dios mismo ha prometido y es la tierra prometida. Ellos están hacia este destino, están yendo para allá, pero nosotros sabemos que Moisés y Aarón, como líderes de este pueblo, no van a entrar a esta tierra prometida. Aarón ya ha fallecido y Moisés está al frente, pero Moisés también ha escuchado lo siguiente del por qué él no entraría a esta tierra prometida. El Señor le dice, porque me fueron infieles en medio de los israelitas, en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaron en medio de los israelitas. Entonces Moisés tiene estas últimas palabras. Una de las grandes bendiciones de Deuteronomio es que tú tienes una persona mayor ya al punto de guiar a este pueblo para que Josué, quien lo va a liderar, entre a la tierra prometida. Moisés sabe que él no va a entrar, ya está mayor y estas son las últimas predicaciones. Es como si a Pastor Luis y a mí nos dijeran, mira, te toca el último año de tu vida. ¿Qué le vas a decir a gracia sobre gracia? Bueno, Deuteronomio son sermones del predicador, del pastor Moisés, que sabe que no va a entrar, que este pueblo, algunos de este pueblo tampoco van a entrar por su necedad, pero van a entrar y Moisés les quiere guiar. Son enseñanzas finales de un hombre que va a terminar, pero son enseñanzas puntuales que Moisés quiere enseñarle a este pueblo, recordarle, no dejen de mirar al Dios que ha prometido. No dejen de mirar al Dios que los ha rescatado. No dejen de mirarlo y mantener su vista en Él. Véanle, síganle, obedézcanle. Pero yo sé cuán necios son. Yo sé su corazón necio, sé su cuello, su dura cerviz. Sé que ustedes tienen un llamado a circuncidarse el corazón, mas sin embargo, a menos de que Dios mismo no circuncide su corazón, ustedes no le van a seguir a Él. Síganle porque van a venir diversas tentaciones que los van a poner a prueba, porque muy fácil va a ser que ustedes sigan su corazón necio siguiendo voces extrañas y los van a apartar del Señor. Están a punto de entrar a la tierra prometida, pero el final no es la tierra prometida. No piensen que ya llegaron a La La Land, a la tierra prometida y chévere, llegué aquí y ya. No, ustedes más bien no han sido llevados a un lugar para que el lugar sea el destino final. Ustedes han sido rescatados para un Señor, el único Dios. Por lo tanto, la tierra prometida es un lugar de encuentro nada más. Pero ustedes van a encontrarse con su Dios, van a desearle a Él, deben aspirar por lo menos esto. Ustedes tienen en mente un destino y es la tierra prometida. Pero ustedes, antes de tener una tierra como una localidad presente en su mente, ustedes tienen que tener una persona en su mente y en su corazón. Y este no es otro más que el Señor.
Por lo tanto, estén en pos del Señor. Entonces, nuevamente, este capítulo 13 enseña esto. Moisés ha estado escribiendo y predicando sus sermones y llega al capítulo 13, por decirlo así, o llega a este sermón y él reconoce que hay tentaciones que ellos van a enfrentar. Dentro de estas tentaciones son estos falsos profetas o soñadores. Aquellos que aún pueden decir, Dios me está diciendo, y el pueblo va a decir, pues si Dios le está diciendo, yo le sigo. Sin examinar, sin estudiar, sin evaluar. Igualmente, tengo un sueño. Genial, tuviste un sueño. Quiere decir que tuviste algo de Dios. Dinos el sueño para seguir el sueño. Y Moisés dice, tengan mucho cuidado. No presten atención a falsos profetas con falsos sueños que los van a desviar de seguir al único glorioso y digno de ser seguido por nosotros. Entonces, estén en pos del Señor. Es un mensaje entonces con esta frase de advertencia. Es un mensaje que llega al corazón y debe cautivar el corazón, la mente por lo menos, y hacerte preguntar, en pos del Señor, vamos a ver qué quiere decir esto, no es simplemente una frase cliché de Moisés por ser súper teólogo, o en pos del Señor. No, en realidad Moisés sabía por su propio corazón que desobedeció a Dios y sabía el corazón del pueblo. Y el llamado entonces en pos del Señor es más que simplemente una frase, es un llamado a que la gente, las personas, el pueblo de Israel tengan claridad e intencionalidad para ver dónde van. Entonces la pregunta que yo te hago a ti, ¿qué es lo primero que viene en tu mente cuando tú escuchas en pos del Señor su Dios? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Bueno, no sé en realidad qué es lo primero que viene a tu mente, pero por lo menos yo quisiera que esto que yo voy a mencionar lo tengas en tu radar. Ha sido por lo menos, así decirlo, mi masticar, ha sido mi meditación estos últimos 3 años de meditar. Michael, ¿qué significa que tú estés en pos del Señor? ¿Qué significa? Bueno, para mí significa, y yo quisiera que pensaras en esto, que es una invitación para comenzar bien tu día. En pos del Señor, no lo veas como una frase, no lo veas como un título en una calle, míralo como una invitación diaria, caída desde el cielo para ti y decirte, ven. Comienza bien tu día en pos del Señor. Es como un respiro para tomar nuevas fuerzas cuando las fuerzas se han acabado. Y dices, ya no puedo más. Ven en pos del Señor. Toma nuevas fuerzas. Es como un descanso después de un día bien complicado, donde no ha ido nada bien ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en el banco, ni en ningún lugar. Todo ha sido al contrario, como muy mal. Y después de este gran día difícil, venir a casa y escuchar en pos del Señor, como un momento para recordarte, yo no tengo control de absolutamente nada, hay uno que tiene control y es mi Señor, por lo tanto yo puedo poner la cabeza en mi almohada y descansar, porque estoy en pos del Señor. Es como aquella situación donde tú te sientes medio perdido y desubicado, y venir en pos del Señor entonces es ubicarte ante el Señor. Es estar perdido y encontrar por tu GPS la ubicación donde tienes que estar. En pos del Señor entonces demanda dirección, demanda atención, demanda ubicación donde no hay señal. En pos del Señor te ubica, te centra, te ayuda. ¿Por qué? Porque necesitas la ayuda en todo momento, porque todo momento es un momento oportuno para recibir la ayuda del Señor. En pos del Señor. Entonces, en pos del Señor significa el norte de tu vida. Es el lugar para comenzar el día sabiendo que tú eres un hijo e hija del soberano Señor. Y una de las cosas que me encanta de Moisés que dice, en pos del Señor tu Dios o su Dios. Sería muy fácil decir en pos ¿de qué? En pos del aire, en pos de mis ideales, en pos de la cultura, de las enseñanzas, en pos de mi corazón que es tan fácil y que es tan llamativo para mí, seguir lo que está aquí adentro, porque aquí adentro yo siento algo rico. Sería muy fácil dejarlo en blanco, en pos de, y tú dices, bueno, en dirección a, ¿qué es esto? O sea, en pos es una preposición, es una pequeñita indicación de dirección. ¿En pos a qué? No sé, ahí a lo que tú quieras, a lo que cada día tú sientas y tú quieras estar en pos de eso. No, en pos del Señor, de Yahweh. Moisés dice en pos del nombre propio de Yahweh. El nombre revelado y dado a conocer como yo soy quien yo soy y yo seré quien yo soy. Yahweh.
En pos del Señor. Pero no simplemente es en pos del Señor como aquel Señor distante, sino al contrario, el pueblo de Israel ha visto de cerca la mano redentora de Yahweh, sacándolos de la esclavitud, sacándolos de una nación que los oprimía, Egipto. Ellos han visto cómo Dios ha guardado su primogénito y ha pasado el ángel de la muerte. El Señor ha matado a todos los primogénitos de Egipto, mas ha guardado por la sangre del cordero que estaba puesta en las puertas. Ellos han visto que Yahweh no es un Dios distante. Ellos han visto Yahweh, su Dios, en pos de Él. Por lo tanto, es importante entender nuevamente de quién estamos hablando. Porque si tú no conoces al Señor, en pos del Señor suena para ti como en pos del vecino, en pos de otro más, en pos de el cantante favorito, el de moda, o qué vas a ver, en pos de qué. No, en pos del Señor, en dirección hacia el Señor, con tu vista en Él. En inglés es after God, after Yahweh. Después de Yahweh diríamos, o al lado de, o delante de, o siguiendo a. Delante del Señor nos hallamos en pos de Yahweh, nuestro Dios. ¿Y quién es este Dios? Bueno, una de las descripciones más lindas de Yahweh, del Señor, es ahí mismo en Deuteronomio. Deuteronomio 10, versículo 17, Moisés dice lo siguiente: porque Yahweh, su Dios, es Dios de dioses. No te estamos invitando a que tú vengas en pos de otro Dios. No te estamos invitando a que tú vengas en pos de otro profeta o maestro o cualquier buen Dios que tú creas que hay por allá afuera. No te estamos invitando a que tú escojas como en un buffet. Hay tantos otros dioses, mira aquí, en pos de otro, Yahweh. No. Moisés dice, déjame aclararte quién es Yahweh. Yahweh el Señor no es cualquier Dios. Yahweh su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni acepta soborno. Yahweh es único. Yahweh no te necesita. El Señor te creó, te formó, te salvó, te escogió y por gracia te usa a ti. Entonces no te confundas que el llamado en pos del Señor tu Dios no es para hacerle un favor a Dios. No es como que, Dios le hace falta un grupito de personas en gracia de gracia que le canten porque a Él le hace falta eso. O a Dios le hace falta que yo me despierte en la mañana y venga ante Él, porque si yo no vengo ante Él, yo creo que Él se va a poner un poco triste si yo no leo mi palabra. No, Yahweh el Señor es el Señor soberano que te está diciendo como soberano, grande, temible, glorioso, ven a mí. Te estoy dando una invitación a que vengas y te acerques a mí. Por lo tanto, en pos del Señor es entender ante qué Dios tú estás. Se te ha invitado a estar delante de este único glorioso Señor, santo Señor, que te dice, Michael, no te confundas. Yo soy glorioso, yo soy soberano, pero recuerda algo, yo soy santo. Y tú vienes a mí según lo que yo te he dicho a ti y te lo he revelado en mi palabra. Yo no soy otro Dios. No me humanices en ese sentido. No creas que yo juego o que como que no importa, yo soy igual que tú. No. Dios es Dios. Yahweh es Yahweh. Venimos al Señor nuevamente porque no existe. Que dicen que hay es otra cosa. Pero no existe otro creador, no existe otro salvador. No existe otro Señor soberano como Él. Y Dios te ha dado a ti la gracia inmerecida de decirte, ven a mí, en pos de mí, en dirección a mí. Es nuevamente una afirmación de ubicación. Antes de decirte qué es lo que tú tienes que hacer, tienes que ubicarte donde tú estás. Antes de tú pensar, bueno, dame la lista de lo que yo tengo que hacer. No, espérate. Antes de tú arrancar hacia tu trabajo, tú recuerdas dónde tú estás. Tú estás en tu casa. Antes de ir al colegio y tú estás en tu casa, no agarras y pones el GPS, si es que no sabes dónde vas todavía, con dirección a Orlando. No, tú sabes dónde tú estás. Por lo menos el punto de partida lo tienes que saber. Ahora, ¿no sabes el destino? Está bien. Pero el punto de partida es muy importante.
¿De dónde a dónde? ¿Dónde estás y para dónde vas? Bueno, en pos del Señor es la afirmación de la ubicación delante de Dios. Estamos ahí, delante de Dios, en pos del Señor. Estamos ubicados ante Él. Por lo tanto, es importante que las situaciones del ayer, que yo sé que muchas veces nos agobian, yo sé que hay situaciones en el ayer que te olvidas dónde tú estás. Yo sé, obviamente, que hay situaciones en el ahorita de muchos de ustedes que ahorita mismo la situación los agobia, que ustedes no se ven en pos del Señor. Yo hablaba con una persona esta mañana, tratando de ayudarle a que se ubique en pos del Señor. Hace poco hablaba con una mamá que está temerosa por las acciones de su hijo. Adulto, ya no vive ahí. Y llorando me decía, no sé qué hacer. Tengo miedo. Y decirle a esta mamá, tienes que ubicarte. Tienes que ubicarte en pos del Señor. Ahí tú estás. Lo primero que te tiene que ayudar a entender es que estás ahí delante de este grandioso Señor. Hay situaciones en el mañana que desconocemos hoy que van a servir como una oportunidad para que te ubiques delante del Señor. Cada circunstancia, o te postras ante esto o vas en pos de eso, que vamos a ver, o son circunstancias que te llevan en pos del Señor. Y Moisés dice muy claramente, o vas en pos del Señor o vas en pos de otra cosa. Y ir en pos de otra cosa o de alguien es idolatría. Por lo tanto, ubícate estando en pos del Señor, porque precisamente circunstancias del ayer, del hoy o del mañana nos van a cegar. Y vamos a perder el descanso de saber qué glorioso es estar delante de nuestro Señor. Entonces yo te pregunto, ¿qué te está distrayendo de vivir en pos del Señor tu Dios? ¿Qué te distrae de vivir en pos del Señor? Bueno, obviamente hablando de las mamás, muchas mamás viven tan ocupadas de cuidar su hogar que descuidan a quien los sostiene, a quien las creó, a quien cuida su hogar. Y yo quisiera decirle esto a las madres. Mamá, descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Muchas mamás tienen esta presión de lo que otras dicen de ellas, que su casa está organizada y perfecta, porque si no está, entonces ¿qué van a decir de ellas? Que sus hijos están bien peinaditos, bien vestidos, porque si no, entonces ¿qué van a decir de ellas? Mira, mamá, relax. Descansa, vete en pos del Señor antes de verte en pos de otra gente. Esto es nuevamente en pos de la reputación, de lo que otros piensan de ti. Who cares? ¿Qué le importa lo que otros piensan de ti? Si lo más importante es lo que Dios dice de ti. Entonces, en pos del Señor te da libertad. No para tú hacer antes que mi casa sea un desastre, no es eso. Pero es para estar no comprometiendo que la casa esté organizada, pero olvidando a Dios. Que tus niños estén peinaditos, luciendo nice, hasta con colonia o perfume, lo que sea que tú le llames. Pero ¿y tu tiempo con Dios? No, no tengo tiempo para eso. Tu casa luce súper genial. Todo el mercado está listo. Como decía Pastor Luis, no hay nada que falte en ese hogar. Todo está perfectamente. ¿Y tu alma? ¿Y tu corazón? ¿Y tu apetito por Dios? No te comprometas para descomprometer lo más glorioso de tu alma, y es vivir en pos del Señor. Entonces no importa nada de esto. Tu mayor necesidad es Cristo. Es Cristo, estar delante de Él, es estar en pos del Señor. Y obviamente esto se aplica a todos nosotros. Los hombres podremos ser distraídos también con muchísimas otras cosas. Y no simplemente estoy hablando de ser distraídos con cosas malas como el pecado, pero también aún podemos estar distraídos con cosas buenas. Proveer, traer dinero a la casa, hacer tantas otras cosas que nuevamente te olvidan o te apartan de venir en pos del Señor a buscarlo a Él. Entonces nosotros tenemos que quitar cosas donde estamos en pos de, para entonces venir y estar delante de Dios. Es una acción continua. Tú tienes que ubicarte y decir, ¿dónde estoy parado?
¿Dónde yo estoy? ¿Qué cosas me están afligiendo? ¿Qué cosas yo estoy haciendo que son pecado contrario al Señor? Porque eso me nubla, me ciega y pretendiendo estar delante en pos del Señor, en realidad estoy en pos de otras cosas. Y Dios no bendice eso. Pero qué bendición cuando Dios nos permite volver y entender, wow, mi vida es un llamado a estar en pos de Él. Y si tienes vida, lo cual todos aquí tenemos vida, no hay ninguno aquí muerto, creo yo, hasta el momento. Si tienes vida, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Porque todavía se te da una oportunidad que tienes que aprovechar. Diariamente es una invitación. Michael, en pos del Señor. Ahí voy yo. Sí, Señor, está bien. Porque si no, yo voy a ir en pos de otras cosas. Y yo no quiero pecar ante mi Dios. Oh, veo mi corazón. He visto lo que he hecho. He visto la seriedad. Yo no quiero estar allá. Porque mi corazón va a inclinarse rapiditamente en pos de otras cosas contrarias a mi Dios. Y Dios me dice, Michael, tu llamado es estar en pos. Go after God. Ve delante y con Dios. Ve ahí con tu Señor. Entonces, nuevamente, gracias a Dios, Él nos ha hablado a nosotros. Moisés dice, obviamente, Dios nos ha hablado por medio de su palabra, por medio de la ley, lo tenemos todo revelado. Pero el autor de Hebreos dice, pero en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, Hebreos 1. Y Hebreos 1 nos confirma que Jesús es aquel que nos muestra al Padre. Por lo tanto, estar en pos de Yahweh el Señor no es otra cosa más que estar en pos de Jesús. Es estar ubicados ante Él. Entonces aquí es donde vamos a ver cómo se vive entonces estar en pos del Señor. ¿Entendiste lo que significa estar en pos del Señor? Es la dirección o el punto de partida o la ubicación de estar ante el Señor. Ahí comienza todo. Si tú entiendes que ese es el llamado de tu vida glorioso, la invitación preciosa de estar en pos del Señor, ahora sí, entonces veamos 6 acciones. Rápidamente, no se preocupen mamás, yo sé que hay hambre y sé que hay reservaciones y todo. Así que no se preocupen, comamos espiritualmente y después vamos a comer para la carne. 6 aplicaciones brevemente. Lo primero que Moisés dice, en pos del Señor su Dios ustedes deben andar o andarán. Mira, yo quisiera decirte que andar aquí como está es esta caminata en el Señor. Andar es escoger lo mejor. O sea, yo quiero que tú veas tu vida como un peregrino, como aquel que está andando. Tú estás en pos del Señor y comienza la carrera, comienza la caminata todos los días en pos del Señor. Michael comienza a andar, yo me veo hacia mí mismo, todos los días de mi vida. Yo no me olvido que estuve en pos del Señor en la casa. Ay, qué bonito mi devocional y ya ahora yo hago lo que yo quiera. No, Michael, recuerda, eso no es un juego. Tú estás en pos del Señor 24/7. Está bien, Señor, está bien. Yo ya entendí, creo yo eso. Estoy en pos de mi Señor. Okay. En pos del Señor, anda en el Señor. Es decir, es la práctica continua y diaria de vivir en mi relación con mi Señor, más que simplemente un estilo de vida religiosa. Andar en el Señor no es decir nuevamente, sí, pues yo leo la Biblia y la estudio y la predico y la enseño. Es más que eso, es más que una vida fariseísta o llena de fariseísmo. Yo soy cristiano porque hago todo esto, pero cuando nadie me ve hago otras cosas. Eso es pecado, querido Michael, y más te vale aprenderlo. Es fariseísmo, no es lo que Dios quiere, ni tampoco es una lista de cosas que tú tienes que hacer y como que chequear, como cuando vas al supermercado. Yo no creo, y pronto me puedo equivocar, yo no creo que hay hombres que hagan listas para el mercado. No es que esté mal, no es que esté mal. Si tú lo haces, genial, querido hermano, y enséñanos a aquellos que vamos al supermercado con 2 items en la lista. Mi esposa me dice, amor, leche y pan. Ok, amor, listo. ¿Tengo que ir a preparar? Y leche. Uy, ¿y cuál es la leche? Gracias a Dios que hay FaceTime, WhatsApp uno puede llamar, porque ni siquiera no, amor, ¿cuál de estas es? Esa, mi amor. ¿Cuál? Esa. Bueno, no es chequear simplemente una lista que tú tienes que chequear para decir, sí, es verdad. Andar el Señor, check, ya lo chequeé, ya hice mi devocional, ya oré. No, es más que todo esto nuevamente. Es una caminata con sus altas y sus bajas. Porque sabes que el andar en pos del Señor es una caminata de aprendizaje. Y si tú crees que andar en el Señor es una caminata de perfección, tú has llegado a pensar que eres Jesucristo chiquitico, como dice Pastor Luis. Y tú y yo no somos Jesucristo chiquiticos.
Somos discípulos de Cristo. Y el andar es un andar de aprendizaje. Esto no excusa ni minimiza tus tropiezos. Esto hace que cuando tropieces te levantas y te ubicas en pos del Señor para vivir del Señor. Tampoco es andar como si andas en una tarima de graduación. ¿Usted ha visto estos días estamos en graduaciones y llegan los muchachos o las personas que se gradúan bien vestiditos con su trajecito y toda la cosa, recién su diploma? Andar en el Señor no es esto. Tú no pasas bien peinadito ahí, ya me gradué. No, andar en el Señor es difícil. Es messy, como se dice. Entonces que Dios, por la gracia, Él te revela cada vez más, te va formando. Andar nuevamente es andar como los discípulos. ¿Ustedes se acuerdan de los discípulos? Él no fue gente tan perfecta ni perfecta. El que más estaba cerca de Jesús, uno de los que no estaba más cerca de Jesús, lo negó 3 veces. Entonces, el andar en el Señor, a menos de que tú te equivoques y pienses, oh, es perfección, debo andar en el Señor, tengo que ser perfecto todo el tiempo. No, es buscar ser perfecto como el Señor. Por lo tanto, es un tema de aprendizaje, es una acción continua que involucra ser moldeado, como Pastor Luis predicaba la semana pasada también, ser moldeado con una iglesia, dentro de una iglesia. Muchas veces andar en el Señor, ¿sabes qué significa? Que vas a ser aplastado. No, espera, yo no. ¿Qué iglesia me metí yo? Bueno, el Señor es el Señor que quebranta y aplasta, pero no para dejarte aplastado y quebrantado. Él es el que hiere, dice el profeta, pero el que sana. Hay un tiempo para destruir, hay otro tiempo para edificar. El caminar del creyente, el andar, es este andar nuevamente donde Él te está formando. Es una invitación a todos los deformados. ¿Escuchaste bien? Es una invitación a todos los deformados para llegar a ser reformados. Y no me refiero a la doctrina de la reforma o los teólogos o la doctrina de la gracia. Me refiero a ti, que tú tienes que verte, antes de verte como un reformado, vete como un deformado. Y antes de estar publicando que eres reformado, vete como uno que necesita ser reformado por el Señor en tantas áreas de tu vida. En tantas áreas que Él necesita formarte, reformarte. Es una invitación al andar a gente imperfecta, porque algún día seremos perfectos. Y veremos cara a cara al Señor. Algún día. Y anhelamos ese día y caminamos hacia ese día, probando nuevamente crecimiento donde tú estás siendo perfeccionado, una acción continua, estás siendo santificado, estás caminando cada vez más para llegar a ser como Cristo. Es una invitación a andar para los débiles y que se ven débiles, porque entienden que solo hay un fuerte. Y entienden que yo me jactaré de mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y la debilidad nuevamente no es excusa de pecado, es que tú te ubicas delante de Él en dependencia de Él. Es como un niño en los brazos de su madre. No me muevo de ahí y no quiero otros brazos. Yo quiero los brazos de mi mamá. El niño está llorando, pásalo por todo lado. No, el niño sabe cuáles son los brazos de mamá. No, pero ahí álzalo tú. No, espérate, esa señora no es mi mamá. Dame a mi mamá. Yo quiero a mi mamá. Con mi mamá me voy a calmar. Bueno, estar ahí en los brazos del Señor nuevamente. Entonces, es una invitación para todos nosotros estar ante el Señor, que necesita del Señor. Josué, como yo lo dije, es el que Moisés entrenó, capacitó, discipuló, pastoreó para que llegara a ser el líder de Israel. Moisés no entra a la tierra prometida por su rebelión, por su no santificar el nombre del Señor delante del pueblo. Ahora Josué entra. Y cuando hablamos de que ande en el Señor, nosotros diríamos a veces nuevamente, bueno, pensamos que andar es un tema de perfección. Bueno, ¿sabes qué? No es un tema de perfección. Porque el mismo Josué, aunque no tenemos una descripción de cuándo él pecó o si pecó, sí tenemos una descripción cuando dice que él y los líderes no consultaron al Señor. Y entonces vinieron y desobedecieron. Entonces, nuevamente, no es un tema de perfección, es un tema de seguir. Es un tema de seguir practicando lo que el mismo Josué escuchó en Josué 1:7. Solamente sé fuerte y valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes
de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Entonces, andar en el Señor es una dependencia que cuando tú te estás desviando, o a la derecha o a la izquierda, porque todos nos desviamos, o a la derecha o a la izquierda, es nuevamente regresar. Nuevamente me desubiqué, estoy perdido y estoy viendo las consecuencias de estar perdido. No está todo bien ni en mi hogar, ni en mi alrededor, donde sea que tú estés, estoy perdido. ¿Qué hago? ¿Sigo como un necio? No, ¿y para qué? Más bien me ubico en pos del Señor y regreso al andar del Señor, donde Él me seguirá santificando cada vez más. Y para eso entonces, es una palabra clave para nosotros ahora ya que hemos visto Proverbios, lo próximo es temer al Señor. Tienes que andar en el Señor, pero tú nunca vas a andar según el Señor si tú no le temes al Señor. Y tenemos que crecer en entender qué significa el temor al Señor. Cuando tú lees Deuteronomio, es casi imposible que tú salgas de leer Deuteronomio y concluyas que el temor del Señor es algo malo. Si tú lees, te voy a hacer esta tarea que yo ya hice y me encanta hacerla cada vez que leo Deuteronomio. En tu Biblia, si puedes anotar si quieres, o en un papel donde tú quieras, vas a escribir cada vez que la palabra temor y amor surgen en Deuteronomio. Y yo quisiera que tú vieras entonces que el temor al Señor es amar al Señor. El temor al Señor es amar al Señor con tu adoración sincera en búsqueda por más del Señor para vivir para Él. Cuando creces en el temor del Señor, amándolo a Él, sabes que el temor al Señor es un refugio, es un deleite, porque ya sabes que más le quieres temer a Él que lo que la gente dice de ti. Viviste años buscando, no, ¿qué dice la gente? ¿Qué va a pensar de mí? Si yo hago, ¿sabes qué? Olvídate todo eso ya. Teme al Señor, que ahí se encuentra el camino de la santidad, del crecer, del aprender, del madurar. Temer al Señor son buenas noticias para ti. Ahora te pregunto, ¿cuáles son tus temores? Estoy casi seguro, y es una de las cosas que yo quería hacer en un lugar, hacer una encuesta. ¿Cuáles son tus temores en la vida? Estoy casi convencido, no lo he hecho, pero lo voy a hacer, que nadie pondría mis temores, comienzo con uno, mi temor al Señor. ¿Sabes? Tú haces esta encuesta o pregúntale a Google. Yo le pregunté, ¿cuáles son las causas de temores en las personas? Y Google, una encuesta, colocó, lo primero es miedo al sufrimiento. Tengo miedo a sufrir. Le tengo pavor a una enfermedad. Tengo miedo a la pérdida de un ser querido. Hay gente como yo que esto es un temor que tiene que traer diariamente ante el Señor. Desde pequeñito, y mi mamá está acá, me despertaba para ver si mamá estaba muerta. Y tú dices, ay, qué lindo. No, qué lindo no. Eso es una cosa que me ha esclavizado, porque después lo pasé a mi esposa y a mis hijos. Entonces no es lindo tener temor a que alguien, y si algo le pasa a mi familia, tú tienes que conocer ese temor y venir ante otro gran temor, ese Señor. Y traerle para ser libre diariamente. Temor a la enfermedad, temor a que algo le pase a alguien que es mi ser querido, temor a lo desconocido, muchos tienen temor a eso. ¿Y si mañana pasa algo? ¿Y si viene otra pandemia? ¿Y si mañana la guerra? ¿Y si mañana Trump? ¿Y si mañana todo el mundo tiene un miedo a lo desconocido? Hey, relax. Vive en el hoy. Porque ni siquiera sabes qué va a pasar en un segundo. Temor al rechazo, muchos tienen temor al rechazo. O tememos al rechazo, que es otra manera de decir el fear of man. El temor al hombre, y si me rechazan, entonces mejor yo aparento ser el feliz. Y si me rechazan, otra vez estás abrazado por el Padre. Que te rechacen si vas a obedecer a tu Dios. No importa eso, es lo que estamos tratando de enseñar a nuestros hijos. No cedas a lo que la gente dice. No seas un people pleaser, por favor, mis amados. Te va a llevar al dolor cuando haces lo que la otra gente te dice que tienes que hacer, si es contrario a Dios. Otro temor, por ejemplo, puede ser al fracaso. ¿Y si me va mal? ¿Qué hago? Nuevamente, todo esto podríamos pasar aparte, que hay otros temores como las alturas, los gérmenes, las inyecciones. En ciertos casos tenemos unos temores a los animalitos. Pero nuevamente, cada una de estas cosas yo lo menciono porque solo hay un temor grande y glorioso por el cual es bueno para ti. Es el temor al Señor. La Biblia dice, no temas a todo aquello contrario de temer al Señor.
Quita un temor falso con un temor bíblico. Teme al Señor, dice Moisés, es lo que te va a ayudar a ti, porque vendrán gigantes ante ti, que tú vas a estar temblando. Y si no, y si allá no es, Dios, Yahweh está contigo, relax. Confía en Él, en pos de Él, confía en Él. Nuevamente, tanto es así que Dios dice esto en Deuteronomio 5:29, que me encanta. Dice, Deuteronomio 5:29, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Quiere decir que si yo aprendo a temer a mi Señor, me va a ir bien y a mis hijos les voy a enseñar lo más glorioso, el temor al Señor. Me va a ir bien. No quiere decir que voy a tener prosperidad. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Olvídate el bien de que uno piensa allá afuera. Bien acá. Bien en mi alma. Bien en mi corazón. Entonces, temamos al Señor. Tráele a Él todos tus temores, querida mamá o papá, hermana y hermano. Todo aquello. Se me acabó el matrimonio. ¿Ok? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Vamos a buscar ayuda. Tengo una adicción y yo no sé cómo soltar esto. ¿Qué hago? ¿Qué van a pensar de mí? Olvídate, Dios lo sabe. Dios lo sabe y te ama y quiere cambiarte y verte libre de cualquier adicción. Yo no le he contado a nadie nada de esto. ¿Qué hago? Sé libre, libre de la vergüenza, de la culpa. Y ¿sabes qué? No más. Ya, esto, ¿qué hago con esta situación? Dios va a comenzar a obrar en ti si dejas todos los temores y pones el mejor temor, que es el Señor. Lo próximo que Moisés dice es guarda los mandamientos del Señor. Anda, teme, guarda. Nuevamente, guardar la palabra, los mandamientos del Señor es una vez más una señal que amamos al Señor. Guardar los mandamientos no es una cosa que los cristianos hacen. Ay, es verdad que tengo que guardar la palabra, qué pereza. Guardar es deleite, guardar es porque has atesorado eso glorioso. Guardar la palabra del Señor no es guardarla en un closet. No es que vayan ustedes, al pastor dijo que guardemos la palabra. No es guardarla en un closet. No es ni siquiera guardarla en tu mesita de noche, ponerla ahí bonita. Ni mucho menos es pasearla los domingos. Como que si fuera una cosita que tú traes todos los domingos. Ay, ¿verdad que voy a la iglesia? Vamos con la Biblia. No es para pasearla. Es para meditarla, es para atesorarla, es para que tú te deleites en ella. Déjame hacerte una pregunta a las mamás. Todo lo que tú guardas de tus hijos, ¿lo guardas por qué? Porque los amas. Todos guardamos cosas que amamos. ¿Qué mamá no guarda fotos de sus hijos, recuerdos, juguetitos, cartas de sus hijos? Las mamás los guardan porque son cosas que ellas atesoran. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Que es eterna como cantamos. Una vez tú pases, las cartas van a seguir, quizás los jugueticos de delegado a delegado, en familia, y qué bueno que lo hagamos, guardemos cosas que le recuerdan a nuestros hijos. Mira esto, yo me acuerdo que tú jugabas con esto, yo me acuerdo que tú te ponías estas cositas. Pero nuevamente lo más importante para ti es guardar la palabra, atesorarla en tu corazón, desearla, porque nuevamente tú estás guardando la palabra del Dios que ha hablado, del Dios que ve, el Dios que escucha, el Dios cercano, y no hay otro como Él. Entonces guardar la palabra es guardarla porque amas su palabra. Lo próximo que Moisés dice es escuchar. Anda en el Señor, tienes que temerle al Señor, tienes que guardar la palabra del Señor. Pero ¿cómo yo sé si yo he guardado la palabra del Señor? ¿Estás escuchando al Señor? Es increíble. Porque yo pude haber dicho, no, yo me guardo la palabra y la estudio y lo que sea, fui al seminario y hice todas esas cosas. Pero ¿estás escuchando al Señor, Michael? ¿Lo estás escuchando en realidad? ¿Lo escuchas? Porque nuevamente es escuchar detenidamente. ¿Sabes qué? Otras cosas que me asombran a mí de las mujeres, de las mamás, es que tienen un oído tan afinado, tan perfectamente afinado para cuando uno de sus hijos llora o pide ayuda. Hace un llanto, mamá, y pueden haber otros niños con ruido y todo, y pueden estar distraídas ellas otras con otras amigas hablando, lo que sea, pero escuchan un niño, los papás, el niño. No, ese no es Sebastián, tranquilo.
Si ahí está llorando. Hay alguien allá llorando. Hey, yo sé, no es Sebastián, no es Priscila. Ah, ok. Las mamás tienen un oído afinado para el clamor de uno de sus hijos. Saben muy bien y reconocen muy bien la voz de cada uno de sus hijos. Querida mamá, reconoce la voz de tu Padre Celestial. Escuchas su voz, la sabes o muchas veces te cierras a ella. Te cierras. Eres tan suave para la voz de tu hijo, tu hija, pero cuando Dios dice, deja eso. Eso no está bien. Deja eso. Confía en mí. Yo me encargo de esa situación. Uy, no, Señor, pero es que yo tengo que hacerlo porque tú sabes. Y te da como no sé, algún calambre ahí. Confía. Déjale al Señor. Déjale a Él eso. Escúchalo a Él. Y para escucharlo a Él, tú tienes que saber quién Él es. Mi Dios soberano tiene control de todas las cosas. Sí. Relax. Estoy delante de Él. Él lo sabe. Precisamente nosotros somos discípulos con oídos. Se supone. Dados por Dios para escuchar la voz del gran pastor. Y obviamente muchas veces nos distraemos con tantas otras cosas que perdemos el escuchar al Señor. Y es tan relevante esto para nuestro capítulo porque nuevamente van a venir profetas soñadores diciendo tantas otras cosas y dice, vamos en pos de otros dioses. Ustedes escuchen la voz de Yahweh. Pueden venir tantas modas, tantas cosas en la cultura, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro del círculo reformado o no reformado, y tú decir, todo lo escucho porque es que viene de los reformados o de los no reformados, whatever es lo que sea. ¿Tú lo filtras con la palabra? Tú lo escuchas y dices, espérate, ¿es esto de Dios o no es de Dios? ¿Cómo filtro todo lo que yo escucho? Porque nuevamente yo necesito del Señor. Escuchar, desear, como recién nacido, dice Pedro, la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Y de igual manera el apóstol Pablo dice, sí, deseen la leche para crecer, pero por otro lado, no se queden con la leche. Más bien, el autor de Hebreos, más bien el alimento sólido para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. La palabra te da el discernimiento para escoger entre el bien y el mal. Quinto, servir al Señor. Las mamás, como Pastor Luis decía, nos dan un ejemplo de cómo servir al Señor. Las mamás sirven, literalmente. Ellas nos evidencian un estilo de servicio. Desde que se despiertan hasta que se duermen y en los sueños están sirviendo en su casa. Todo el tiempo sirven y sirven y sirven, pero nuevamente aquí viene la gran pregunta del millón. Tú no puedes ser Marta todo el tiempo. Sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirves al Señor. Es decir, muchas veces servir al Señor no es qué más tú puedes hacer para Él, lo cual es importante. Muchas veces servir al Señor es postrarte ante Él. Y estas hermanas, escuchar de Jesús, Marta, mira, María ha escogido la buena porción que no se le va a quitar. Servir al Señor nuevamente no es tanto qué estás más haciendo. Y estás con un montón de cosas, querida mamá, mujer, hombre también. Servimos, hacemos, pero nuevamente no servimos al Señor comenzando de un servicio de mi corazón, en quietud, postrado, callado, esperando al Señor, ahí en silencio. Muéstrelas a tus hijos, a las personas a tu alrededor, que tú sirves al Señor con un apetito por la palabra de Dios. Muéstrale desde temprana edad, mami, papi, tienen el tiempo con Dios y es algo serio para ellos. Que vean que antes de correr con el desayuno, con la maleta, con la ropa, con el zapato, con el peinado, mami ha estado calmada, papi ha estado calmado. Han estado comiendo la palabra de Dios. Yo veo, yo observo. Y cuando me dicen, hija, hijo, tú necesitas tu tiempo con Dios. No es como que, ¿el tiempo con quién? Con Dios. Papi, pero a ti no te he visto haciendo eso. ¿Qué es eso? Ah, bueno, no, lo que hacemos en la iglesia. No, lo que hacemos en la iglesia no. Es algo que hacemos en la iglesia como lo que hacemos en la casa individualmente. Entonces, servir al Señor nuevamente es estar delante del Señor. También es una postura de humildad, de dependencia, de adoración y de convicción. Es decir, cuando no sabes qué decir muchas veces o hacer, tienes que mostrarle a tus hijos que tú pausas. Y a la gente a tu alrededor, pausa, piensa, discierne si esto es de Dios, ora.
Muchas veces servir al Señor también tiene que ver con tú tomar tu familia y decir, ¿saben que vengan todos acá? Todos, vengan. Quiero pedirles perdón. Porque he ofendido a Dios. He ofendido a mami. He ofendido a ustedes, hijos. Y yo quiero pedirles perdón. Servir al Señor nuevamente, no te imagines con un montón de cosas que hacer. Es una postura del corazón. Tú te humillas delante de Dios en servicio a Él, con una postura de agradarle a Él. Y por supuesto, servir al Señor también tiene que ver que tus hijos o la gente alrededor vea que tú sirves al Señor en su iglesia. Que tú no estás simplemente de visita, pero que tú te sirves, estás involucrado en la iglesia, sirviendo a otros, activo dentro del cuerpo de Cristo. Y ya para terminar, a mí me encanta cómo Moisés, o sea, mi mente va a algunos lugares diferentes. Cómo Moisés dice al final, y a él se unirán. Increíble. Esta palabra unirse es una de las mejores traducciones que tratamos de poner lo que dice ahí, pero a él se van a llegar. A él se van a anclar. En él van a habitar o abide, permanecer. ¿Qué es lo que Jesús dice en Juan 15? Abide, habiten en él, permanezcan en él. En él. Entonces nuevamente es un recuerdo. Me encanta esto que Moisés dice, en pos del Señor, y como si fuera un ciclo tu vida, después de haber hecho todo esto, que es un resumen, tú dices, ahora abide, permanece en él. Ahí. Únete a él. Y a él se unirán. Yo podría decir que este versículo que estudiamos ahorita es el resumen de todo el Antiguo Testamento, que desafortunadamente Israel no cumplió y que desafortunadamente nosotros no cumplimos. Pero uno, Cristo, cumplió cada una de estas cosas. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro deleite. Él es el cual queremos venir y adorar. Él es el cual queremos confiar. Por lo tanto, no te vayas de acá para ver qué vas a hacer por tu propia cuenta. Que te vayas de acá en pos de Cristo, necesitado más de Cristo. Que lo anheles con todo tu ser. Unirnos a Él como un acto de fidelidad, de honor, de honra, de lealtad, de compromiso con Él. Así que tengo una gran bendición de tener esta invitación. Que respondamos hoy con un deseo de estar en pos del Señor. Porque qué gran bendición Él nos ha dado a decir, ven en dirección a mí. Porque yo haré grandes cosas en ti y por medio de ti. Acompáñame a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Mi Dios, hay tanto en ella que tú nos has dado la eternidad para conocerla. Y mi Dios, yo te pido y te suplico que tú nos ayudes a ser una comunidad en pos de Señor. Que tú nos ayudes, Padre, a andar, a temer, a guardar, a escuchar, a servir y a unirnos a ti. Y todo esto es posible porque Cristo nos ha unido al Padre Celestial. Te amamos, te necesitamos. Y que hoy sea una probada de que todos tomemos la decisión de escuchar esta invitación y vivir en pos de ti. Te amamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.